Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una semana más de Café con Dios. Estamos al lunes 24 de febrero. Hoy la temperatura va a estar un poco extraña. 4 grados centígrados la mínima, 28 grados la máxima. Y bueno, esto se va a poner muy bien. Así es que preparados en este día para recibir un día un poquito caluroso. Espero se encuentren muy bien y déjenme ver solamente aquí cómo andamos con la prueba de sonido. Bueno, parece que ahí estamos. Listos para iniciar una nueva mañana con la presencia de Dios. Listos para iniciar una nueva mañana con la palabra de Dios, siendo dirigidos por su consejo. Y bueno, vamos a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu presencia. Te damos tantas gracias por lo que has hecho estos días. Te damos gracias por tu fidelidad, te damos tantas gracias por tu inmenso amor. Hoy pido tu protección, hoy pido tu gracia, hoy pido tu favor en medio de nuestras vidas. Que cada uno de los que estamos aquí presentes, conectados, Padre Dios, buscando tu palabra, podamos recibir el consejo de la misma. En este momento, Padre Celestial, bendice a cada uno de los presentes, llénalos de bendición, llénalos de gracia, llénalos de favor. Que tu presencia y tu Santo Espíritu los rodeen. Y en este momento, Padre Celestial, te pido que traigas protección sobre sus vidas, traigas tu favor, traigas dirección en sus planes y proyectos, pero sobre todo, Padre Celestial, traigas sabiduría para enfrentar cada desafío de la vida, cada proyecto de la vida. Hoy te pido, Padre Dios, que bendigas a cada uno de los presentes y te ruego, Padre Celestial, que en este momento, por todo el que está pasando por enfermedades, sea sano por el poder de tu palabra. Pero también te pido, bendito Padre, que todo aquel que esté pasando por dificultades, adversidades, desafíos de la vida, pueda, Padre Celestial, recibir, Padre Dios, en este momento fortaleza. Bendice, Padre Dios, la vida de cada uno de nosotros, y en este día declaramos que será una semana llena del favor y de la victoria de Dios. Amén y amén. Buenos días a todos, saludos a los que se están conectando. Ya miré que están enviando sus bendiciones de diferentes partes. Por acá se encuentra mi buen amigo David Díaz. Un gusto saludarte, mi hermano. Espero que esté bien pronto. Nos vemos por la Ciudad de México. Y bueno, a cada uno de los presentes, bienvenidos. Qué rico que estemos esta mañana otra vez empezando con este devocional semanal que estamos haciendo, devocional diario. Deseo en el corazón que ustedes puedan ser bendecidos. Así es que prepara tu café. Miren, hoy estoy estrenando, no sé por qué razón, habíamos cambiado de logotipo, había tazas y no había cambiado mi taza. Hoy traigo la nueva versión de BN3 y bueno, será un gusto compartir aquí con ustedes. Así que prepare su cafecito. Desde la verdad de las cosas vamos a pasar un tiempo en la palabra de Dios. Y vamos a entrar en una semana que le hemos puesto por título a esta semana, Esperanza contra Esperanza. La palabra de Dios dice que Abraham luchó esperanza contra esperanza. La esperanza de este mundo era que él era viejo, su esposa es vieja, dice que su cuerpo estaba como muerto. La esperanza que le daba su realidad y sus ojos era: voy a morir sin ver la bendición de Dios. Pero la esperanza del mundo espiritual es que iba a ser padre de multitudes. Y bueno, qué bien. Así es que, como dice el dicho, si no sabes por dónde empezar, empieza por un buen café. Y si es café con Dios, pues mucho mejor. Y vamos a empezar en esta mañana con un buen cafecito, pero en la presencia de Dios, conectados todos en la palabra. Y hoy quiero hablarte, en esta serie de esta semana que le hemos puesto Esperanza contra Esperanza, vamos a hablar acerca de la vida de Job. La fe en medio de las pruebas. La vida nos va a enfrentar constantemente a pruebas inesperadas y va a haber momentos en nuestra vida, de esos de repentes, que parece que todo se derrumba y nos preguntamos: ¿dónde está Dios en medio de esta tormenta? La historia de Job nos muestra que aunque perdamos todo, nuestra esperanza en Dios no será defraudada. Aunque la esperanza que este mundo nos da es incierta, la esperanza que este mundo nos da es de fracaso, la esperanza que este mundo nos da es de pérdida total, la realidad es que la esperanza de Dios es que nos va a dar vida y vida en abundancia. Y quiero hablarte de este primer punto en esta mañana. Dios sigue en control, aunque todo parezca perdido.
Hay noticias en nuestra vida que llegan de un de repente, donde todo cambia. Puede ser la pérdida de un ser querido, la noticia de una enfermedad, la pérdida de un empleo, una pérdida laboral o incluso la pérdida de una empresa. Cualquiera de las pérdidas que nosotros podemos enfrentar, hay una realidad. El dolor existe, el dolor es real. La incertidumbre nos abruma y la pregunta que surge es ¿por qué a mí? Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño me pasaban cosas, yo preguntaba mucho ¿por qué a mí? Y yo recuerdo que cuando llegaba con mi papá y le decía ¿por qué a mí? Mi papá volteaba con una cara, con unos ojos de paciencia, me miraba y me decía ¿y por qué no? ¿Por qué a ti no? ¿Cuál es la razón de que a ti no te pasen cosas malas? Muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué a mí? Y la pregunta sería ¿y por qué no? Dice la Biblia que si estamos en este mundo enfrentaremos aflicciones. Dice la Biblia que hay una garantía de este mundo. En el mundo tendrán aflicciones. Esa es la esperanza del mundo. Tendremos aflicciones. La esperanza en Dios es, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces la pregunta de Job era muy fuerte, ¿por qué a mí? O la gente le preguntaba, ¿por qué a ti? No era una pregunta que le hacía a él le preguntaban, ¿por qué a ti? Si eres un hombre santo, si eres un hombre recto, eres un hombre justo, eres un hombre que buscas a Dios, ¿por qué te pasan estas cosas a ti? Y él dijo en Job capítulo 1, verso 21, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, yo tengo que saber que Dios me da, yo tengo que saber que hay ocasiones que Dios me quita, y al final de todo, su nombre va a ser santo. Esa es una confianza impresionante en Dios. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos, y yo creo que este texto de Romanos 8:28 lo conocía Job antes de todas las cosas, pero él decía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces de repente vemos a un Job que dice, hey, ¿sabes qué? Estoy pasando por una circunstancia, por una adversidad, por una situación, pero una cosa sé, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Isaías 41, verso 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no ha perdido el control. Aunque sientas que hay momentos que todo se desmorona, la historia de Job nos muestra que aunque haya dolor, Dios sigue escribiendo nuestra historia. No está solo en esta pérdida, no está solo en esta crisis, no está solo en este momento de vulnerabilidad emocional por la pérdida, sino que Dios sigue teniendo un propósito mayor en ti. Y esta es una realidad que nosotros debemos afrontar día a día en las adversidades y diversas pruebas que tenemos. Punto número 2 que quiero hablarte, la fe no se basa en lo que vemos, sino en quién confiamos. Y hay situaciones reales que enfrentamos, como la desesperanza ante un diagnóstico médico, ante un fracaso personal. Y debemos de saber que hay momentos en nuestra vida que estamos vulnerables, pero la fe no se basa en lo que vemos, sino en quién confiamos. Hay ocasiones que vemos historias de gente que murió confiando en Dios, que Dios lo iba a sanar y no lo sanó. Y hay un resentimiento de parte de la familia. La familia se queda como molesta, enojada con Dios. ¿Y dónde está el Dios en el que confió? ¿Y dónde está el Dios en el que creyó? ¿Y dónde está el Dios en el que puso su confianza? Porque la gente no logra entender la fe que nosotros tenemos o la fe que radica en nosotros. Cuando un médico da un diagnóstico difícil o aquel proyecto en que pusiste todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, o a lo mejor fue en una relación de amistad donde tuviste toda tu confianza, abriste las puertas de tu casa y de repente se pierde todo y tú miras y dices, wow, todo fue en vano, el tiempo que le dediqué a esa empresa, el tiempo que le dediqué a ese negocio. Incluso me ha tocado gente que viene y me dice, pastor, estoy hasta molesto. ¿Por qué? Porque yo me cuidaba físicamente, hacía ejercicio, tenía una dieta saludable, me cuidaba mi alimentación, cuidaba tantas cosas en mi vida y llegó el cáncer.
Y hay momentos donde sientes que a la torre todo fue en vano, ¿no? Y la desesperanza empieza a invadir el corazón. Oye, de haber sabido, no te privas de esto. De haber sabido, no confías en aquel. De haber sabido, no inviertes en esto. La desesperanza está golpeando el corazón. Y entonces es cuando nosotros nos preguntamos o le podemos preguntar a Dios, Dios, ¿sí estás viendo mi situación realmente? ¿Sí estás viendo lo que estoy pasando? ¿Sí estás viendo lo que estoy viviendo? Pero la confianza, cuando se pone en una situación más estable, es muy fuerte, porque Job capítulo 13, verso 15, él dice una frase que rompe los esquemas, las preguntas, los paradigmas de terceros. Muchas veces te vas a dar cuenta y tienes que saber que muchas veces la desesperanza no nace de ti, sino que hay veces que te la están influyendo otros terceros, que ellos no logran entender tu fe, tu confianza en Dios. Pero en Job 13:15, Job da un rompimiento cuando dice, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Mira el nivel de confianza de este tipo. Dice, aunque me matare, en Él esperaré. Porque hay algo que está aferrado Job, y no está aferrado a la vida terrenal, sino está aferrado a la vida eterna. Una de las cosas que yo tuve que comprender acerca de mi padre cuando mi padre fallece es que mi padre siempre hablaba, añoraba estar en el cielo. No es una situación falsa, no crea que es el cantito ese que decía, cuando allá se pase lista. No. Yo era sorprendente cómo yo puedo comparar el deseo de mi padre de estar en la presencia de Dios como cuando alguien desea irse a Cancún. O sea, uno ve las fotos de Cancún y dice, quisiera ir este año, quisiera estar allá, ojalá yo pudiera estar ahí en ese hotel, ojalá yo pudiera estar en esa playa. Bueno, así como a veces nosotros añoramos salir de viaje, mi padre añoraba morir y estar en la presencia de Dios. No que deseara la muerte. Ojo, quiero aclarar ese punto. No que él deseara la muerte, sino que él hablaba que un día iba a estar delante de la presencia de Dios. Nos hablaba, nos decía, nos preparaba, nos inyectaba eso. Y él hablaba con tanto romanticismo de cuando él iba a estar en la presencia de Dios. Entonces de repente nosotros queremos aferrarnos a esta vida, y yo sentía como que hasta mi papá se quería aferrar a aquella vida, la vida eterna. Y muchas veces no logré o tuve que aprender a comprender la fe de ese hombre de querer estar en la presencia de Dios. ¿Okay? Entonces muchas veces tú no entiendes porque la fe de otros, pero la fe de otros te inspira grandes cosas, porque Job capítulo 13 verso 15 dice, aunque él me matare, en él esperaré. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Hebreos capítulo 11 verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo recuerdo que cuando mi papá me hablaba de las promesas de Dios, me decía, mira Esteban, todo el Antiguo Testamento es basado en las promesas para esta tierra. Aquí, tierras, propiedades, casas, tierra nueva, tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, oro, plata, todas las promesas antes, dice, era estar aquí, en la tierra terrenal. Después de la venida de Cristo, dice, todas las promesas de la Biblia están basadas en la eternidad, en la vida eterna, en el cielo, en las promesas eternas. Entonces él me decía, sí está bien, tenemos que alcanzar promesas aquí en esta tierra, tenemos que ver el favor de Dios en esta tierra, pero nuestras mayores promesas están en la otra vida. Y yo me quedaba un poco impresionado, porque esa es una realidad. Nuestra vida, nuestras promesas no son para esta vida. Muchas veces estamos aferrados a este plano terrenal. No queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos enfermedad, no queremos la muerte, no queremos la pérdida. Entonces, cuando vienen situaciones difíciles, la desesperanza entra en nuestro corazón, pero la realidad es que estamos bien enfocados en esta tierra. Pero cuando miramos al cielo, dice, en aquel lugar ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza,
sino que toda lágrima será secada por el poder de Dios. Yo no sé si alguien puede entender, yo creo que está fuerte este tema, ¿ok? Job no entendía lo que estaba pasando, él no entendía, pero decidió confiar en Dios. En esta situación clave, Dios nos da a entender algo. No se trata por qué me está pasando, sino en quién estoy confiando. Dios tiene el poder de sanar, sí. Dios tiene el poder de restaurar, sí. Dios tiene el poder de abrir puertas nuevas, sí. Entiendo que Dios no ha terminado con nosotros y yo quiero ver más promesas de Dios, sí. Pero también tengo que entender que mi confianza está en Él y que las pruebas van a revelar nuestra verdadera confianza en Dios. Y este es el tercer punto. La prueba revela nuestra verdadera confianza en Dios. Tal vez, estamos hablando de pérdida hoy este día. Tal vez perdiste amistades, alguien en quien tú confiabas te traicionó o te sientes solo en tu caminar con Dios. Job experimentó esto y mucho más, no solamente la pérdida de sus amigos, no solamente la pérdida de sus hijos, no solamente la pérdida de sus negocios, no solamente la pérdida de las propiedades, no solamente la pérdida de su salud, pero hasta sus propios amigos y su propia esposa le dieron la espalda. Y esto es muy fuerte porque muchas veces pasamos por situaciones donde estamos perdiendo muchas cosas y pareciera que hasta los más cercanos también están en nuestra contra. Job, capítulo 23, verso 10, dice, él está haciendo una oración y dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender porque primera de Pedro 1, verso del 6 al 7 dice, en lo cual ustedes se alegran, y aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, ¿qué cosa? Mi fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús, Jesucristo. Ok, mira lo que está diciendo aquí en este texto el apóstol Pablo. Dice, mire, alégrense, aunque estamos pasando pruebas, es por un poco de tiempo. Pero su fe, así como el oro, que es perecedero, es probado en oro, su fe también va a ser probada. Y yo sé que va a pasar algo. Va a ser hallada digna de alabanza, va a ser hallada en alabanza, en gloria y honra cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Santiago capítulo 1, verso del 2 al 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vuelvo al tema, la palabra paciencia es la palabra en el original que es macrotumia. Y la palabra macrotumia significa persistencia, resiliencia, insistencia, fortaleza. Entonces, no es esperar pacientemente ahí sentado, sino que está diciendo, la prueba de mi fe va a producir fortaleza, esa capacidad de seguir golpeando la roca hasta que salga agua, esa capacidad de seguir insistiendo. Y yo quiero decirte algo, es impresionante cuando nuestra fe es más fuerte que cualquier otra cosa. A mí me impresiona estudiar la vida del apóstol Pablo y descubrir cómo él tenía tanta capacidad de resistir tantos problemas, ser apedreado, ser encarcelado, vivir en naufragios, pasar por hambre, persecuciones, difamaciones, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿de dónde sacó esta fortaleza? Bueno, ¿cuál es el origen de Pablo y dónde aprendemos por primera vez de Pablo? Cuando están apedreando al primer mártir de la iglesia, que es el que es el discípulo Esteban. El discípulo Esteban le quitan sus ropas y se las ponen a los pies del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo no era creyente. Y Pablo está ahí mirando cómo lo están apedreando y las ropas de Esteban están a sus pies. Y él está viendo cómo lo están apedreando. Y yo me imagino que Pablo decía, ¿qué tiene este tipo que lo estamos matando y él no deja de adorar a Dios? ¿Qué tiene este tipo que lo estamos torturando y no deja de adorar a Dios? Entonces, la primera impresión de Pablo con el evangelio es mirar a un hombre que está a punto de perder la vida, pero no deja de alabar a Dios. Un tipo que está en la peor de sus pruebas, pero no deja de alabar a Dios.
Cuando Pablo tiene su encuentro con Cristo, traía un ejemplo de alguien diciendo, wow, aquel tipo aguantó todo, yo no tengo que ser menos que él. Si ese tipo miró la gloria de Dios a pesar de su prueba, yo creo que la gloria de Dios será vista en mi vida a pesar de las diversas pruebas que yo pueda enfrentar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tu ejemplo de persistencia, de resiliencia, de aguantar pruebas, está fortaleciendo la fe de otros. A lo mejor tú dices, ¿para qué sirve esto? Bueno, sirve para que otros tengan su esperanza más fortalecida para vivir diversas pruebas. Dios usa los tiempos de prueba para hacernos más fuertes y mostrarnos realmente lo que hay dentro de nuestras vidas y el potencial de Dios que tenemos. En la soledad, en el rechazo, en la traición, Dios nos enseña a depender solo de Él. No permitas que el dolor te aleje de Dios. Al contrario, haz que el dolor te acerque más a Dios. Punto número 4 esta mañana. La restauración de Dios siempre es mayor que la pérdida. Quizás perdiste tu negocio, quizás quedaste sin empleo o quizás perdiste un matrimonio. Hay un rompimiento en tu corazón, en tu alma, y vuelvo a hacer el comentario. Parece que todo fue en vano y que nunca vas a recuperar aquello que perdiste. Job capítulo 42, verso 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Joel capítulo 2 verso 25 dice, y le restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Salmo 126 del 5 al 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo gavillas. Ayer leía Eclesiastés y dice Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas. Pero me impresionó que dice, el que mira el tiempo no sembrará. Dice, y el que mira, dice, los vientos no cosechará. No puedes dejar de seguir sembrando. La vida está hecha de siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Yo siembro ahora para cosechar mañana. Yo siembro ahora para cosechar mañana. Ahora, nótate esto. Irá andando y llorando. Las lágrimas están en los ojos, pero no impiden que yo siga caminando. Las lágrimas están en los ojos, pero yo sigo andando. Las lágrimas están en los ojos, pero yo sigo sembrando. Porque las lágrimas ni están en mis pies para seguirme moviendo, ni están en mis manos para seguir sembrando y cosechando. Mientras estoy en la adversidad, yo sigo creyendo, sigo insistiendo, sigo haciendo buenas obras, sigo teniendo fe, sigo creyendo en Dios, sigo hablando palabras de esperanza. Aunque el médico diga muerte, yo digo no pasa nada, hay vida. Curiosamente, aunque el médico dice muerte, yo sigo orando por los enfermos. Aunque el médico diga, yo sigo, porque las lágrimas están en los ojos. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, llorando pero andando, llorando pero sembrando. Las lágrimas están en los ojos, pero no están en los pies. Métete eso en tu corazón. Las lágrimas están en los ojos, pero no están en los pies. Yo sigo caminando, yo sigo avanzando, yo sigo creyendo por más. La historia de Job no terminó en una prueba. Tú tienes que saber esto. Dice la Biblia una promesa muy grande. Y sabrá mi pueblo que nunca más quedará avergonzado. Es decir, puede que pase por una vergüenza momentánea, sí, pero mi historia no termina en vergüenza. Mi historia termina en victoria. Entonces, la historia de Job no terminó en prueba, sino en una restauración de parte de Dios. Dios no solamente quiere devolverte lo que perdiste, sino que aún sea mejor. Cree que lo mejor de Dios está por venir a tu vida. Y punto número 5, esta mañana quiero tratar, la voluntad de Dios siempre es buena, aunque no la entendamos.
Y esta es una parte con la que batallamos mucho los pastores con discípulos que tienen un tema de fe un poco frágil. Cuando Dios dice no a nuestras oraciones. Tal vez estamos orando con tantas fuerzas por algo, pero pareciera que Dios nos lleva por un rumbo diferente, ¿no? Estamos orando por algo y Dios nos lleva por otro rumbo. Y la verdad de las cosas es que decimos, Dios, ¿por qué cuando le pido paciencia me manda problemas? ¿Por qué cuando le pido sabiduría me manda conflictos? ¿Por qué cuando Dios le pido prosperidad me llega la bancarrota? ¿Por qué cuando el Señor le pido sanidad parece que me llega más enfermedad? ¿Por qué parece que Dios siempre se va por el lado equivocado, no? Bueno, la realidad de las cosas es que tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena para mi vida, aunque no la entiendo. Y va a haber momentos donde Él va a decir no, porque tiene situaciones en nuestro corazón que no están listos para esas cosas. Job capítulo 42, verso 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él está diciendo, mira Señor, la estoy pasando bien mal, la situación está bien difícil, pero yo sé que tú todo lo puedes y que no hay un pensamiento que se esconda de ti, porque a lo mejor yo te estoy pidiendo esto, pero hay un pensamiento escondido que se escondió hasta de mí, pero de ti no se va a esconder. Hay cosas que te estoy pidiendo que yo creo que son lo correcto para mí, pero tú entiendes que no es lo mejor para mí. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios tiene unos caminos inescrutables. Dios tiene unos caminos que tú no te imaginas. Y de repente decimos, y qué raro el camino que tomó Dios. Sí, pero esa vereda por donde Dios te está llevando es el lugar de tu bendición, es el lugar de tu crecimiento, es el lugar de tu desarrollo personal. Ahora mira lo que dice, Señor, dices tú, pero es que no entiendo tus pensamientos porque parece que me estás dando con palo por acá. Jeremías 29:11 dice yo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que tú esperas. Cuando tú miras el contexto de Jeremías 29, los tipos los acaban de esclavizar en Babilonia. Los tipos van a pasarse 70 años. Dios les está diciendo, los traje a una tierra, están siendo deportados, lo vimos la semana pasada, están en esta circunstancia de prueba, de adversidad, pero aquí yo tengo planes de paz y de bien para darles el fin que ustedes esperan. Así es que construyan casas porque la temporada esta va a estar larga. Planten viñas porque va a estar larga. Cásense porque la temporada va a estar larga. Tengan hijos, tengan nietos porque la temporada de prueba va a estar larga. Así es que llorando y andando, llorando y trabajando. Pero los pensamientos que tengo, aunque tú no los entiendes, son pensamientos de paz y son pensamientos de bien para darte el fin que tú esperas. Así es que cuando tú sientas que Dios no da respuestas, mejor pregúntate, ¿qué será la sorpresa que Dios tiene para mí el día de mañana? ¿Qué será la voluntad de Dios que me va a sorprender el día de mañana? ¿Qué serán los planes de Dios que son más grandes que mis pensamientos y sus caminos son mejores que los míos? ¿Qué es lo que Dios me tiene preparado? ¿Y qué hacemos? Empezamos a celebrar las victorias del futuro como lo hizo el pueblo de Israel. Bueno, ahorita estoy esclavo, ahorita no puedo cantar, ahorita estoy esclavo, no puedo soñar. ¿Qué hago? Celebro el futuro. Cuando Dios nos haga volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. No celebraron lo que estaban viviendo en el presente porque el presente era esclavitud, era aflicción, era dolor, era crisis, pero sí tengo la capacidad de celebrar el futuro porque si mi historia ahorita está en crisis, mañana va a terminar en honra y en victoria. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no la logro entender. Las profundidades de su riqueza y su sabiduría son sorprendentes, sus juicios son inescrutables. Así es que mejor celebro, aunque hoy no pueda entender. Cuando Dios dice no, es porque tiene un profundo sí esperándonos. Cuando Dios da un rotundo no, un fuerte no, hay un profundo sí de parte de Dios para nuestra vida. Si hoy estás en una prueba, recuerda que Dios tiene el control. Sí tiene el control. Aunque tú creas que no, sí lo tiene.
La historia de Job nos muestra que podemos perder todo, pero si mantenemos nuestra fe en Dios, seremos restaurados, recompensados. No temas, sigue confiando. Dios es fiel y su propósito para tu vida sigue en pie. Padre Celestial, te damos tantas gracias esta mañana por lo que tú estás haciendo. Bendecimos esta palabra y te pido que todo aquel que esté pasando por momentos de dolor, tú puedas traerlo, Padre Dios, un entendimiento que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Bendice, Padre Celestial, a cada uno de los presentes. Declaro una semana de bendición, una semana de prosperidad, una semana de cielos abiertos, y que la gloria de Dios, Padre Celestial, radique en nuestras vidas, trayendo un propósito eterno. Bendecimos esta semana y declaramos, Padre Celestial, que los pensamientos de paz y de bien que tienes para nosotros serán un sí y un amén. Bendecido día, bendecida semana para todos ustedes. Les pido mucho sus oraciones. Hoy estamos entrando en un reto muy impresionante, así es que les pido de parte de Dios estén orando por mí, por su servidor. Hoy a las 7 de la tarde lanzamos, compañía de pastores, amigos, un proyecto único y exclusivamente para pastores en esta primera etapa. Así es que esperemos que la presencia de Dios esté con nosotros. Les mando un fuerte abrazo y les deseo una semana llena de victoria. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bendiciones.